Bueno, el día de hoy les vengo a presentar acerca de cómo portar tu código de Python 2 a Python 3. Les voy a hablar un poco sobre mí. Mi nombre es Jonathan Vallejo Muñoz. Soy líder de equipo en la compañía Lendingfront, que es una fintech donde buscamos ser como el motor principal de bancos y entidades financieras para que hagan todo su procesamiento de préstamos y todo su ciclo de vida. Aparte, ya como temas personales, me gusta hacer deporte, me gusta comer, soy scuba diver, open water y también me gusta participar en carreras de trail running y trekking. Bueno, vamos a hablar un poquito de la agenda. Vamos a comenzar primero con un poco del tiempo de Python. Vamos a ver unas principales diferencias entre Python 2 y Python 3. El tercero sería por qué migrar. Cuarto, algunos patrones de migración. Quinto, vamos a hablar de cómo estimar el esfuerzo de esta migración en tu proyecto. El sexto, escribir código en Python 2 y Python 3 compatible. 7, vamos a hablar de un par de lecciones que aprendimos en nuestro equipo haciendo esta migración. Y por último, una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a hablar de el Python Timeline. Por allá en el año 2000 nació Python 2. Ustedes saben que Python 1 nació más o menos allá en el año 1991 aproximadamente. La versión 2 salió prácticamente 10 años después, con diferentes versiones, hasta la versión 2.7 que salió en el año 2010. Por otro lado, la versión de Python 3 salió en el año 2008 y durante esos últimos años ha venido generando diferentes nuevas versiones y la versión actual que tenemos es la versión 3.8. Como pueden ver, la versión 3 salió antes de la última versión actual que se tiene de Python 2.7 y aunque la versión Python 2.7 no ha tenido una versión Python 2.8 y no se pretende tener una nueva versión, se ha tenido como algunos releases para un par de temas de fixes de unos bugs o algunas mejoras de seguridad, ¿sí? Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué tenemos dos versiones de Python? ¿Por qué tenemos Python 2 y Python 3? Y por qué de alguna manera las dos pues como que continuaron como su ciclo de desarrollo normal, manteniéndose, y algunas personas optaban por irse en sus proyectos con Python 2 o con Python 3. Es un poco confuso. Bueno, acá pueden encontrar una explicación mucho más detallada que nos la regala Brett Cannon, que él es uno de los desarrolladores core del core de Python. Y bueno, básicamente la razón principal es que cuando nació Python, por allá en el año 1991, digamos que se cometieron algunos errores importantes en el core de Python, que ha demostrado que ha conllevado que, digamos, en algunas ocasiones, cuando trabajamos en Python 1 o en Python 2, digamos que sea fácil de introducir algunos bugs, ¿sí? Entonces, digamos, como se identificó que la popularidad de Python estaba creciendo cada vez y cada vez más, pues lo cual obviamente fue muy bueno para este proyecto, pues entonces había que tomar con urgencia el tema de hacer de arreglar estos problemas que se cometieron cuando se desarrolló la primera versión. Y allí fue cuando decidieron inmediatamente lanzar la versión de Python 3, por allá en el 2004 fue que comenzaron a idealizar la nueva versión y pues que ya salió en el 2008, ¿sí? Sin embargo, pues ellos entendían que habían ya muchos proyectos que ya estaban funcionando con Python 2. También ellos estaban esperando que después de que se lanzara la versión de Python 3, todo proyecto que se lanzara después de allí se lanzara inmediatamente usando esta nueva versión. Sin embargo, eso realmente no ocurrió y existen inclusive proyectos muy recientes, 2 años, 3 años de tiempo atrás, que fueron lanzados y fueron realizados con la versión de Python 2. Bueno, principales diferencias de Python 2 y Python 3. Se pueden agrupar en dos tipos. La primera serían los cambios que hacen una ruptura como tal, como lo llamarían los breaking changes. Y por otro lado tenemos nuevos features. ¿Cuáles son como los más importantes? Pues realmente los breaking changes. ¿Qué sería un cambio de este tipo? Que lo que tú hacías antes en Python 2 lo llevas a Python 3 y no te va a funcionar, te va a fallar, te va a lanzar una excepción o tu código se va a comportar de una manera inesperada. Entonces allí es donde tenemos que enfocarnos a entender nosotros cuáles son estos breaking changes, qué cambios tenemos que hacer para que nuestro proyecto siga
manteniéndose estable en la nueva versión de Python. Y realmente este no es como el más importante de todos, sin embargo, pues digamos siempre cuando aprendemos a programar lo primero que vemos es el Hello World y es interesante que ya hay una diferencia cuando tú haces un Hello World, cuando antes en Python 2 hacías un print Hello World como tal print no es una función en Python 2. En Python 3 ya realmente sí es una función y pues, está enriquecida con un montón de propiedades adicionales para que tú puedas hacer una impresión pues, usando diferentes formatos, ¿sí? Entonces, claramente todos los prints que tengas, que no tengan los paréntesis, cuando los lleves a Python 3 te va a lanzar una excepción. Otro tema muy interesante es la manera como se hace el rounding de los números decimales. En Python 2, el rounding por defecto siempre se aleja del 0. Quiere decir, entonces acá tenemos el 0.5, tiene la misma distancia entre 0 y 1, pero por defecto él siempre se aleja del 0. Entonces, cuando tú haces round de 0.5, él te da como resultado 1. En cambio, en Python 3 se usa una manera diferente, que es como más internacional, como más estándar para el tema del rounding, que se conoce como el Banker's Rounding, ¿sí? Que especialmente se usa mucho en temas de productos financieros y cuando hacemos cálculos relacionados con temas de dinero. Básicamente, el formato que se usa en Python 3 siempre se acerca al par más cercano, ¿sí? Entonces cuando tienes 0,5 tienes la misma distancia entre 0 y 1, pero 0 es par, entonces te vas a par. Entonces si por ejemplo estás en 1.5, él se va a ir a 2, pero si estás en 2.5, él no se va a ir a 3, sino que se va a ir a 2 también. Entonces como si hacer un rounding del 1.5 y del 2.5 siempre te lleva a ese número 2. Ese es otro comportamiento muy importante para resaltar y es el tema de la división. En Python 2, cuando tú divides dos números enteros, él siempre como resultado te da un número entero también. Lo cual como que puede ser un poco confuso y digamos tú normalmente estarías esperando que realmente te dé como el número pues realmente que debe dar esta división. En Python 3 ya el tema fue resuelto y independiente si estás dividiendo dos enteros o dos números de punto flotante, él siempre te va a retornar un punto flotante con el resultado real de la división. Si tu proyecto tiene temas, está muy orientado a temas de matemáticos, divisiones, cálculos, entre otros, esto va a ser algo que tienes que revisar con mucho cuidado. Este es uno de los más importantes, inclusive creo que se considera como el cambio más relevante o la primera razón por la cual decidieron hacer esta nueva versión de Python. Básicamente en Python 2 el tema de los strings funciona un poco extraño. Digamos, tú escribes, por ejemplo, escribes aquí Sebastián y él implícitamente te hace una codificación a bytes, ¿sí? Entonces lo que tú ves como resultado realmente es la representación en bytes de Sebastián, pues especialmente con el carácter que no cabe dentro de los números, dentro de los ASCII. En cambio en Python 3, ya por defecto, todos los textos son textos de verdad y no son bytes. Entonces en Python 2 tenemos textos, strings, que realmente son bytes, y tenemos los Unicode, que esos son los que se parecen más a los strings de Python 3. Pero por defecto no tiene ese comportamiento. Entonces eso genera un poco, pues mucha confusión, ya que muchas veces tú crees que estás trabajando con texto y te das cuenta que realmente tienes bytes. Entonces es confuso hacer algunas funciones como encode o decode y te puede generar muchas excepciones por ese lado. En Python 3, al dividir ya los tipos de datos, realmente eso es un texto y esto es un byte. Ya tú no, como siempre vas a ser consciente de eso, tú no vas a cometer ese error. Por otro lado, en la función sort, Python es capaz de hacer un sort de una lista donde los elementos de la lista tienen diferentes tipos de datos. Pueden ser enteros, strings, nulos, clases, entre otros. Y él es capaz de alguna manera de usar un comparable que pueda organizarlos en cierto orden.
Sin embargo, pues realmente si partimos del hecho de que por qué vas a ordenar tipos de datos diferentes, como cuál sería la razón de eso, sería como un poco extraño. Entonces en Python 3, si intentas hacer lo mismo, él te va a lanzar una excepción y él te va a decir, bueno, no puedo comparar strings con enteros. Bueno, ahora vamos a hablar de las motivaciones para hacer esta migración. Principalmente los nuevos features, nuevos paquetes, nuevas librerías. A partir de los próximos años, todas las librerías nuevas que salgan, pues no van a salir para Python 2, van a salir para Python 3 y tú no vas a poderlas usar. Aparte, pues el cambio, la solución de los problemas en el core con el tema del Unicode. En el lado del soporte tenemos documentación, ya la documentación de Python 2 básicamente como no va a cambiar, simplemente va a quedar estancada. Proyectos que estaban soportando anteriormente Python 2 tampoco van a hacer esfuerzo en seguir documentando y seguir agregando nuevos cambios a ese soporte de Python 2. El tema de los bugs y las vulnerabilidades, ahorita el equipo core de Python se va a encargar completamente de solucionar problemas solamente para Python 3. Entonces, si tienes un problema en Python 2 de un bug, una vulnerabilidad, probablemente te va a tocar solucionarla a ti mismo. Y la comunidad, pues nos vamos a dar cuenta de que ya todo el mundo va a saber es Python 3, todo el mundo va a entender claramente cómo funciona Python 3 y ya se va a dejar de hablar mucho de Python 2 en las comunidades por internet. Por último, lo más importante sería el costo, ya que a la final todo este tipo de temas que son importantes tienen una consecuencia económica, ya sea una consecuencia humana. Si tienes que soportar Python 2 por alguna razón y ya no tienes fixes en el lado de vulnerabilidades o en temas de bugs, tienes que dentro de tu equipo de trabajo contratar a alguien para que pueda trabajar en ello, ¿sí? Lo cual te va a regenerar un costo humano, tienes que contratar más personas y bueno, al final eso se representa en un costo monetario también. Proyectos que soportan Python 3. Prácticamente todas las librerías más importantes que conocemos hoy en día ya soportan alguna versión de Python 3, ¿sí? Tenemos un sitio web, se llama Python Readiness, donde ahí tú puedes hacer una comparación, digamos, de versión por versión, estas 360 librerías más populares, si ya soportan una versión específica de Python, ya sea la Python, por ejemplo, hablando de la versión 3, la 3.5, 3.6, 3.7, o también versiones de Python 2. En estos momentos, si tú entras a ese sitio web y simplemente haces una validación de las 360 librerías más importantes, te vas a dar cuenta que ya todas soportan Python 3, lo cual es perfecto para que de pronto no vayas a pensar que quizás tengas que usar una librería muy importante que no está en Python 3 y entonces por esa razón vas a hacer tu proyecto en Python 2. Por otro lado, también muchos de estos proyectos grandes han decidido de manera abrupta no continuar con el soporte de Python 2. Acá pueden ver algunos de ellos muy populares, creo que todos los conocemos, Jupyter, Apache Spark, Tornado, entre otros. Todos estos proyectos ya no quieren hacer más esfuerzo, no quieren gastar más dinero y esfuerzo humano en soportar Python 2 después del año 2020, 1 de enero, o sea, a partir de ahora. Un momento también importante en esta parte para motivar a los proyectos, a las personas a que dejen de usar Python 2, sucedió en el año 2018. Digamos, el Google App Engine todavía continuaba funcionando en Python 2 y bien, como bien saben, es una plataforma súper popular, muy usada en el mundo. Y ya en el año 2018, eso fue en agosto, ellos publicaron que ya oficialmente ya estaban soportando Python 3. Y Guido Van Rossum, si de pronto alguno de ustedes no lo conoce, él es el creador de Python, pues él quiso hacer una mención especial allí para decir, bueno, ya definitivamente nada de lo más importante que tenemos en cuanto a Python ya es una excusa para no comenzar a migrar a Python 3. Y si de pronto todavía estás pensando que no hay suficientes razones para
para hacer este cambio, pues que no quiero, o sea, definitivamente quiero seguir soportando Python 2. Definitivamente, de igual manera, ya oficialmente ya no se soporta más Python 2. El 1 de julio fue anunciada el End of Life. Y bueno, lo catalogaría yo como una jugada maravillosa. Ya, digamos, pues si antes tenías aún un soporte y decías, bueno, todavía hay un soporte, ya no lo tienes, entonces, si te quieres ir por ese camino, buena suerte. Bueno, patrones de migración. Realmente hay demasiados patrones y creo que depende mucho del proyecto en el que estés trabajando. Creo que no hay como una manera así específica de cómo deshacer tu migración. Sin embargo, sí identifiqué 3 patrones como los más importantes. El primero es, vamos a soportar solamente Python 3. Quiere decir que mañana desinstalas Python 2, instalas Python 3, todo se va a romper y comienzas a solucionar los bugs, los llevas a los servidores de pruebas, de desarrollo y comienzas a hacer una iteración hasta que ya tengas como tu entorno estable. Digamos, ese patrón, desde mi punto de vista, aplicaría mucho para equipos de trabajo pequeños o proyectos pequeños, quizás que la base de código no sea muy grande, o que quizás pues, no estés ahorita mismo en producción y no tengas miles y miles de clientes que se verían afectados si tú decides dejar de soportar Python 2 ahora mismo. Otro patrón de migración es usar dos ramas separadas, digamos como hacer un fork. Entonces tienes acá la aplicación que soporta Python 2 y aquí la que soporta Python 3. Entonces te enfocas a hacer que sea estable la de Python 3, sin embargo tu proyecto sigue desplegando en Python 2, ¿sí? Ese patrón me parece interesante, sin embargo te genera un esfuerzo doble porque cada feature que agregues que se soporte en Python 2 lo tienes que mezclar en la nueva rama de Python 3 y también hacerle la migración. Entonces tienes que hacer como un poco el doble trabajo cada vez que vayas añadiendo nuevos features en tu plataforma. Y la tercera, que desde mi punto de vista no solo la más popular, sino la más útil, me parece que es la más segura, es crear una capa de compatibilidad entre lo que escribes de Python 2 y Python 3. Entonces, tu proyecto sigue funcionando con Python 2, pero ya sabes que lo has reescrito para que cuando deje de soportar Python 2, estaríamos hablando un 90 o más de 90% que ya sea compatible con Python 3, que tú estás seguro que va a funcionar de la misma manera. Entonces al final solamente tienes que hacer un último paso y es ya como cuando ya realmente desinstalas Python 2 e instalas Python 3, probablemente te puedes encontrar con detalles que no habías visto y esos son los últimos que debes de resolver, pero ya realmente todo tu base de código ya es muy compatible. ¿Cuál es la mejor? También depende de tu proyecto, ¿sí? Depende del estado, depende de tus necesidades, depende de los riesgos que puedas tomar ahora mismo. Y ahora vamos a hablar de la estimación del esfuerzo. Es algo muy importante porque normalmente también esto se va a traducir en un tema de cuánto tiempo va a costar y cuánto dinero va a costar. Entonces, normalmente el Project Manager nos va a preguntar, bueno, ¿y cuánto se va a demorar esta migración? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? ¿Cuántos recursos necesitamos? Lo primero que yo te recomendaría es, bueno, primero escoge tu versión de Python 3, ¿a cuál te vas a mover? Python 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. ¿De qué depende la decisión? Depende, yo diría principalmente de las librerías que actualmente estés usando. Por ejemplo, la mayoría de tus librerías funcionan bien en Python 3.5, pero de pronto no funcionan tan bien en Python 3.6. Entonces, si te decides migrar a Python 3.6, te va a costar muchísimo más. Entonces quizás sería más inteligente o quizás sería menos doloroso si primero migras a Python 3.5, así el costo de esa migración va a ser menor y ya te dejas de preocupar de Python 2 en absoluto, y ya luego haces otros planes de migración para que te empieces a migrar a las versiones más nuevas. Digamos, de manera inicial te vas a ahorrar un tiempo y si por ejemplo te quisieras pasar a la versión 3.8 que fue lanzada en el año 2019, donde muchos de los proyectos grandes todavía no la están soportando, quizás no sea buen momento para comenzar a soportar eso. Verifica tus dependencias. Hay una librería que se llama Can I Use Python 3 que fue desarrollada por Brett Cannon, la misma persona que les está ahorita comentando
que nos mencionaba las razones por qué hacer esta migración. Entonces puedes usar esta librería y le envías como la lista de los requirements con la versión específica que estás usando, y la librería lo que hace es que internamente va a buscar dentro de cada uno de los paquetes si está soportando cualquier versión de Python 3, independiente si es 3.5, 3.6 o 3.7, y las que no, te va a lanzar un warning diciéndote esta librería no te soporta en Python 3. Entonces ya tú sabes cuántas librerías son, ya lo que tienes que hacer es verificar cómo las vas a reemplazar por otras librerías, o quizás tú mismo vas a construir tu librería, o ya si decides migrar, si es un proyecto open source, pues lo decides migrar a Python 3 tú mismo. El análisis de código estático, para eso les recomiendo el PyLint, especialmente integrado con tu sistema de integración continua. Con el PyLint podemos obtener algo que llama el score, que es como el score de compatibilidad. Imagínate que él te dice que el 100% de tu código, 80% es compatible con Python 3. Entonces tú ya sabes cuánto te falta para que el otro 20% sea compatible. Aparte de eso, él también te va a mostrar los lugares concretos donde tienes que hacer cambios. Entonces va a ser algo muy útil. Básicamente acá les comparto cómo se ve este script de Python. Es muy sencillo. Simplemente el script recibe un parámetro que se llama failUnder. Entonces tú le dices, si tú sabes que tú soportas Python 3 el 80%, tú le dices, bueno, si está por debajo si el score está por debajo del 80%, entonces debería fallar. Ya finalmente se ejecuta PyLint con el comando py3k, que significa vamos a hacer las validaciones de Python 3. Y al final él te retorna un score y tú lo comparas con tu failUnder o tu threshold, y dependiendo si el score es menor, él te va a lanzar una excepción. Entonces, si lo integras con tu sistema de integración continua, digamos usas Travis, Jenkins, entre otros, y alguien hace un pull request con código que va a disminuir ese soporte de compatibilidad porque lo escribieron usando sintaxis no compatible con Python 3, esa persona no va a poder mezclar debido al fallo que se va a generar acá. Entonces ya tú sabes que esa persona, siempre que va a ingresar código nuevo, nunca lo va a hacer por debajo de la compatibilidad que actualmente ya tienes. Y acá podemos ver más o menos cómo PyLint nos muestra los lugares concretos. Por ejemplo, el exception, el message attribute ya no se soporta en Python 3, algunas funciones con los diccionarios, módulos de precados. Él te va a mostrar línea por línea y ya tú puedes cuantificar eso, ya sabes cuántos cambios tienes que hacer. Sin embargo, PyLint no te va a permitir realmente hacer absolutamente todos los cambios o entender todos los cambios que tienes que hacer. Yo te recomiendo que lo mezcles con otras librerías como Python Modernize, que también te va a mostrar, va a ejecutar sobre tu código y va a intentar automatizar algunos cambios, donde al final tú le envías tu base de código, puede ser un directorio o un archivo en específico, y él te va a mostrar las diferencias de cómo quedaría el código haciendo la compatibilidad con Python 3. Entonces un ejemplo es este. Tenemos la función keys, que en Python 3 retorna un iterable. Entonces, para conservar la compatibilidad con tu código, lo que hace Python Modernize es que le agrega la conversión a lista, y así conservas el mismo comportamiento en ambas versiones. Y eso pasa con los demás cambios que hay que hacer. Entonces tú también, haciendo un review manual de esto, te vas a dar cuenta realmente cuántos cambios tienes que hacer, y quizás algunos que no haya detectado PyLint. Las pruebas unitarias son un punto muy importante en esta migración. Entonces asegúrate de incrementar el coverage, pero aparte de eso, asegúrate de probar que tus pruebas unitarias se ejecuten tanto en Python 2 como en Python 3. Para eso puedes usar la librería Tox. Simplemente la librería Tox te permite ejecutar tus pruebas unitarias que ya tienes, pero tú le defines los environments sobre los cuales va a correr. Si va a correr sobre el environment de Python 2.7 y Python 3.5, 3.6, etc. Básicamente así se ve el Tox ini, que es como el archivo de configuración de Tox. Y en la sección acá superior defines las versiones de Python sobre las que quieres ejecutar tus pruebas unitarias.
Y aparte de ello, como probablemente van a haber diferencias en las librerías, en los requirements, vas a ver en esta sección que tú puedes definir cuáles requirements aplican para Python 2.7 y cuáles requirements aplican para Python 3.6. Por último, no te olvides de estimar el esfuerzo de calidad y desarrollo. Debes de crear un plan de migración, de regresión, perdón. Cada uno de los cambios que vas haciendo, sprint por sprint, ya tienes que saber qué features van a afectar de tu proyecto. Asegúrate de crear un plan de regresión con tu equipo de calidad y también con tu equipo de DevOps. Asegúrate de identificar cuánto esfuerzo va a tomar solamente la instalación de Python 3 en los servidores que ustedes tengan. O por ejemplo, si hay que instalar librerías nuevas, desinstalarlas entre otros, cuánto esfuerzo va a tomar esos cambios. Vamos a escribir código Python 2 y 3 compatible. Es muy sencillo, por ejemplo, el tema de la división de enteros, que nos retorna un entero en Python 2. Si tú deseas conservar ese comportamiento, solamente debes importar la librería future, tiene el módulo de división, y lo que haces, ya con este import, ya las divisiones en tu código de Python 2 se van a comportar como la de Python 3. Pero entonces, para conservar que siempre te retorne un entero, asegúrate de colocarle dos slash y él siempre te va a retornar una división entero. Así va a funcionar tu código siempre igual. El tema del rounding, te puedes ir por dos caminos. Quizás quieres seguir utilizando el rounding de Python 2 en Python 3, o mejor te quieres traer el rounding de Python 3 a Python 2. ¿De qué depende? Realmente de cuál rounding funcione más para tu proyecto. Entonces, por ejemplo, este sería llevar el rounding de Python 3 a Python 2. Básicamente, importas de la librería buildings, importas el round, y ya inmediatamente todos los round que hagas se va a comportar como se comportan en Python 3. Y ya si lo quieres hacer de una manera, quieres conservar ese código de Python 2 en Python 3, ese rounding, que siempre se aleja como del cero, simplemente utiliza la función de rounding del decimal, le envías el flotante a la función decimal y le defines el tipo de rounding que va a aplicar, que en este caso sería el half up o sería lo mismo, aléjate del cero o hacia arriba. Entonces así vas a tener el mismo comportamiento, inclusive si la ejecutas en ambos environments de Python. El exception es muy sencillo, simplemente si tienes prints usando el atributo message para hacer login entre otros, simplemente lo quitas y ya. Y el tema de los Unicode literals, lo que les comentaba ahorita con el problema de los Unicodes que ya se resolvió en Python 3, la solución es muy sencilla y es que tú simplemente debes ser consciente de cuándo realmente necesitas un texto o cuándo necesitas, digamos, usar o trabajar con bytes. Entonces, para que por defecto todos los textos que tú tengas se comporten como textos de verdad, como en Python 3, simplemente le agregas el prefijo U, que significa Unicode, y ya con eso ya estás seguro de que cuando eso se ejecute en Python 3 va a ser texto, así mismo como se estaría ejecutando en Python 2. Six es otro tool muy interesante, te va a permitir, algunas cosas no las puedes solucionar tan sencillas como lo que vimos ahorita, tienes que hacer como un código como que se comporte de una manera en Python 2 y de otra en Python 3, digámoslo así. Ya solo lo resuelve este tool de Fix. Simplemente, por ejemplo, un caso muy específico sería la función iteraTimes de los diccionarios, que ya no existe en Python 3. Entonces, si quieres conservar y tu código no se rompa, lo único es que haces que importas Six y usas la función iteraTimes y ya internamente se encarga de resolver ese problema de que funcione igual en Python 2 y en Python 3. Otro tema son las librerías. Muchas de estas librerías que vienen en la librería estándar de Python como que se reagruparon, se ubicaron en mejores, como en lugares más, que son como más entendibles, ¿sí? Por ejemplo, estas de URLlib y URLv2 ya solo una, ya no hay dos. Entonces, pues claramente tus imports actuales no van a funcionar. Y sí existe un módulo que se llama moves, donde están todos esos imports y ya ellos internamente se encargan de solucionar el problema que tú no tienes que hacer. Lecciones aprendidas. La mayoría del esfuerzo se puede automatizar, ya sea con Python Modernize o Python Future. Lo último que tendrías que hacer al final es especialmente el tema de la migración con las librerías y tener mucho cuidado con el tema del rounding, los decimals. Eso sí no lo puedes automatizar, pero digamos que un porcentaje muy alto lo puedes automatizar. Entonces,
Si ahorita ejecutas en tu código el Python Modernize, ya el score de soporte de Python 3 va a ser muchísimo más alto de lo que tienes actual. ¿Qué fue lo más difícil para nosotros? El rounding, único literals, all division y actualizar librerías, como les mencionaba ahorita. No uses más el message en los atributos, ya que nosotros encontramos 1841 veces dentro de nuestro proyecto que usábamos el punto message. Ese no se puede automatizar, entonces nos tocaba buscar lugar por lugar y quitar el message. Digamos, es una tarea un poco engorrosa. Esa me parece muy importante. No esperes que tu equipo comience a usar Python 3, fuérzalos a que lo usen, y por eso es importante que integres PyLint dentro de tu equipo. Nosotros nos dimos cuenta que les decíamos a los chicos, por favor, cuando escriban código piensen en Python 3, pero realmente eso no pasa. Entonces, de alguna manera hay que automatizar ese tipo de verificaciones para que ellos se vean forzados a tenerlo que usar. No creas 100% en PyLint, también puedes usarle el parámetro -3 de Python, que también te va a comenzar a entregar algunos warnings de cositas de incompatibilidad, y ese te pueda llevar a tener como mayor cantidad de información de lo que necesitas de cambiar en Python 3. Y comienza ahora mismo y disfrutar. Ese es mi touch. Muchísimas gracias, Jonathan. Buenísimo.